El escenario post-Jamenei no es un vacío, es una transición técnica de alta intensidad. La activación del artículo 111 y el ascenso de Alireza Arafi al Consejo Provisional no deben leerse como una liberación, sino como un movimiento de preservación institucional. Vamos a hablar del cambio de la jefatura del régimen, pero también de la posible lucha entre la Guardia Revolucionaria por mantener el control operativo de la respuesta asimétrica que estamos viendo. Una guerra de salvas que también busca la escalada, que los países árabes entren en el conflicto, el cierre del estrecho de Hormuz, la subida del precio del petróleo que obliga a los países a negociar. Una negociación en la que salga beneficiada Irán, pero también tenemos por el otro lado Estados Unidos que va a hacer todo lo posible para que la negociación sea al contrario. Para saber más, vamos a hablar con una amiga experta en Oriente Medio, Marta González. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Marta, hace ya un tiempo hablamos de la encrucijada de Oriente Medio y hablamos un poco de estas relaciones entre los países árabes, Israel y también, como no, Irán como un país persa musulmán, que es importante dar esos matices. Pues estamos despertándonos un poco este fin de semana, ¿no? De un ajetreo constante, ¿no? Es decir, una guerra que todo el mundo esperaba, más o menos de alguna manera, o creíamos que no iba a suceder en el último minuto porque iba a haber una negociación. Nos despertamos el sábado con un golpe de los que podemos decir de manual, ¿no? Descabezar al régimen para empezar poco a poco a cambiar el régimen. Básicamente, Marta, este comienzo de la operación, ¿no? Que estamos hablando Furia Épica o Rugido de León, ¿te lo esperabas de esta manera o también a ti te está llamando un poco al shock? No, mira, voy a utilizar el símil que utiliza un amigo mío que le gusta mucho el fútbol. Yo reconozco que no me gusta nada y además no soy experta, pero él habla en clave futbolera de todo. Y me da a mí la impresión de que estamos en el segundo tiempo de un partido que se empezó a jugar en junio del año pasado. Se empezó a preparar en septiembre, en el verano de 2024, y se empezó ya sobre todo a dar las principales o las primeras pistas de cómo iba a ser ese partido en septiembre de 2024, cuando Israel toma la iniciativa estratégica y empieza a eliminar de forma sistemática a todos los cuadros importantes políticos, económicos, militares de Hezbollah, y abrir el Mm. pasaje aéreo, el camino aéreo que luego va a determinar la caída de Siria. Pues el primer partido se juega precisamente en la Guerra de los 12 días. Ahí, en ese momento, cuando empieza el primer conflicto directo entre Israel e Irán en junio del año pasado, el objetivo estratégico tanto de Estados Unidos, que apoya a Israel en ese momento, como de Israel, no es descabezar el régimen. No podía hacerlo, no se veían no eran el momento estratégico oportuno, tampoco se veía una posibilidad real de que en Irán, una vez descabezado el régimen o acabado literalmente con la figura de Ali Khamenei, qué pasaría después. Era mucho más el riesgo de desestabilización de Irán en la región en ese momento que esperar. El partido terminó con una victoria de Israel de 1-0 o 2-1, si queremos. Y en todo este año lo que hemos visto es el tiempo muerto, hemos visto el descanso, cómo los jugadores han estado preparándose, cómo Irán ha intentado otra vez armarse de capacidades, cómo Israel ha estado elaborando inteligencia en el terreno junto con otras agencias de inteligencia y preparando la parte sibelina, si me permitiese el término, de estar detrás del telón viendo cómo el jugador principal se exponía. Y ahora acaba de comenzar la segunda parte del partido. Un partido que ya hay unas reglas de juego que se han cambiado, que ya hay un objetivo declarado
de descabezar el régimen iraní, de cambiar la estructura política del régimen, sino modificar o no provocar la caída de la República Islámica, por lo menos hacer lo posible para que el siguiente recambio, aunque sea dentro de una dictadura militar, sea más amable para los objetivos estratégicos de Estados Unidos en la región, que Israel, perdón, podría de alguna manera acatar también, podría gestionar bueno, vamos a ver cómo termina este partido porque el tiempo juega en contra de Israel. Date cuenta que es un país pequeñito con unas capacidades militares sofisticadas en el aspecto tecnológico, pero muy limitadas a nivel En los humanos, humano. básicamente, sí. Entonces, Sí, sí. Aquí vamos a, bueno, a hablar de un concepto que es la guerra de salvas, ¿no? Esto es importante, esta guerra que se está produciendo sin contacto. Ya asistimos ahí a una guerra de los 12 días, ¿no? Una guerra en la que los ejércitos no tienen ni contacto físico ni fronterizo, ¿no? Y todo se dedica a salvas de misiles, en este caso iraníes y de drones, y por el otro lado, Israel usando más bien aviación y misiles lanzados de este avión, ¿no? Más que tierra a tierra. Y es unas guerras de salvas que, claro, tienen un problema por ambas partes, ¿no? Por un lado, Israel puede disparar todo lo que quiera sobre Irán, porque Irán no tiene un buen sistema defensivo, pero Israel también tiene que economizar sus defensas, ¿no? Todo esto es la cúpula de hierro, el Arrow, la onda de David, todos los sistemas son limitados, ¿no? Y si hay un constante ataque, como estamos viendo, que puede ser que estemos asistiendo estos primeros días por parte de Irán de un intento de ir desgastando defensas, ¿no? Y estamos viendo que, por ejemplo, en los países Emiratos Árabes están lanzando también decenas de drones, una gran cantidad de misiles, para después ir poco a poco debilitando las defensas y que venga el ataque masivo. Pero por otro lado, estamos viendo también a Israel y a Estados Unidos destruyendo lanzaderas, ¿no? Y esto va a ser una guerra que podemos ver de ese estilo, ¿no? Pero bueno, ese estilo más militar lo vamos a dejar de lado, Marta, y nos vamos un poco a lo político, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora, no? Es decir, desde el plano a lo mejor geopolítico, vamos primero al zoom lejano y nos metemos un poco en la geopolítica a nivel global, ¿no? Mundial. ¿Tiene que ver lo que está pasando con Irán también con Venezuela? Al final, que sea todo un plan, desde mi punto de vista, para ir aislando a lo mejor a China de alguna manera y a Rusia. Que tenga una bueno, conexión más allá. claro, todo tiene conexión. Me preguntas por qué ahora, porque ahora se ha dado esa ventana de oportunidad en la que la inteligencia viene trabajando desde hace muchos meses, en la que ha visto la posibilidad de acabar con un elemento que hace unos meses podía parecer distópico o podía parecer que surrealista si un país, en este caso Israel, acababa con un líder político por muy hostil que fuera, en el caso estamos hablando del líder supremo, de Ali Jamenei, que no deja de ser un presidente de un país, un jefe de Estado, y en este momento se han dado cuenta de que ese líder, aparte de que es un jefe de Estado, no es un elemento especialmente significativo en la conducción de la política y del régimen islámico. Da igual quién pongas al frente, que el problema se va a seguir manteniendo. Por lo tanto, han visto que en un determinado momento se han encontrado con que toda la cúpula de inteligencia militar, política y estratégica se han reunido en un mismo lugar y han valorado la posibilidad, con medios de inteligencia muy próximos en el terreno, de que el coste de eliminar la cabeza del régimen era mucho más positiva que dejarlo vivo y dejar perder la posibilidad de acabar
con toda esa cúpula, con todas esas cabezas que estás poniendo tú efectivamente en la pantalla. Luego hay que entender otra cosa, y es que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, y sobre todo con la publicación de la Estrategia Norteamericana de Seguridad Nacional, se produce un giro significativo en lo que significan los intereses estratégicos de Estados Unidos a nivel mundial, no solamente en Oriente Medio. Hay un interés de Estados Unidos por recuperar el liderazgo en el hemisferio norte. El hemisferio norte implica no solo Europa, a la que, por cierto, en la estrategia de seguridad nacional la deja un poco a la deriva, y aunque Marco Rubio ha intentado reconducir las relaciones ahora en la conferencia de Múnich, y de rebajar el tono de presión que ya el presidente, el vicepresidente Vance, en otras declaraciones había puesto pues los pelos como escarpias a los europeos. Bueno, pues parece que lo intenta traer en la estrategia de seguridad nacional. Lo que da por perdida es a Europa. A Europa nos dicen: señores, os ponéis las pilas o yo me voy, porque mis intereses estratégicos están en otro lado. Y el hemisferio norte implica también el control de toda Hispanoamérica, de todo el continente sur, y ahí entra la ecuación de Venezuela, la ecuación de Cuba y de otros regímenes hostiles, porque lo que está detrás es que, más allá del carácter político que tengan esos gobiernos o esos regímenes, lo que a Estados Unidos le interesa es que no sean hostiles a Estados Unidos, y eliminar de esa zona geográfica la presencia directa o indirecta de China y de Rusia. En Oriente, Como conté en este programa, que está ahí Xi Jinping marchando. efectivamente. Entonces, en Oriente Medio pasa exactamente lo mismo. Por eso Rusia y China ahora mismo están en stand-by, mirando por detrás del visillo para ver cómo evolucionan los acontecimientos, porque el principal escollo para Estados Unidos en Oriente Medio es que China está interfiriendo en toda la planificación de alianzas estratégicas que se están dibujando, porque esto va mucho más allá de un cambio de régimen en Irán, va mucho más allá de una pacificación en Gaza. Todo está entrelazado. Se están creando dos sistemas de alianzas en las que entran en colisión distintas potencias que colisionan a la vez a la hora porque son competidores en los flujos estratégicos, energéticos, marítimos, etcétera. Y por un lado tenemos, dentro del eje norteamericano, en el que se puede incluir Israel, tenemos el eje suní moderado del Golfo, en el que Israel podría retomar los acuerdos de Abraham ampliados a nuevos actores, y donde la pacificación de Gaza, con este plan que se puede discutir, presentado en Davos, tiene mucho que ver con los nodos que unirían Gaza, Tel Aviv, con el Mediterráneo, también con Chipre, con Grecia, con Egipto, etcétera. Y por otro lado, incluyendo también Turquía, y por otro lado, el eje alternativo que podría formarse con el eje suní de los hermanos, liderado por los hermanos musulmanes, y luego el eje chií. Vemos que el eje chií está prácticamente descabezado, y lo que le interesa a Estados Unidos y a Israel, que coinciden aunque tienen intereses estratégicos más o menos divergentes, coinciden en que tienen un interés común, y es evitar
que Irán siga siendo un actor desestabilizador en la región, acumule un exceso de misiles, de misiles balísticos con capacidad directamente ofensiva hacia Israel, porque eso es lo que le preocupa a Israel, y un programa nuclear que abra las puertas para que otros países de la región también digan yo también quiero. Claro, claro, que el tema es que, claro, esto empezaría toda una carrera, ¿no? Es decir, si ahora que estamos viendo la siguiente postura, ¿no? Yo creo que lo que comentaste coincido contigo, porque básicamente la doctrina Monroe 2.0 es la base de todo el sistema de seguridad de defensa estadounidense, pero todo al final es un enfrentamiento con China, que eso daría a un programa en completo sobre el tema. Pero claro, todos estos golpes que estás asentando, por ejemplo, en Irán, la lucha por la democracia, yo creo que va a ser una consecuencia. Si mejora el régimen y hay más libertades en Irán y se acaba el régimen, es una consecuencia de esta lucha geopolítica, ¿no? En el fondo también por la geografía, por los recursos y en el caso de Israel por su existencia, que eso no se puede olvidar, que Irán tenía un reloj con la cuenta atrás para la desaparición de. No me imagino ningún país que tenga eso, ¿no? Pero claro, en este marco geopolítico se complica todo en gran parte, ¿no? Por la respuesta iraní. Una respuesta que parece una búsqueda del martirio, ¿no? Es decir, dentro claro, de la mentalidad, ¿no? De esa teogonía y ese fin, ¿no? Muy mesiánico, ¿no? Y muy apocalíptico que tiene el chiismo, de buscar ese martirio, ¿no? La respuesta ante un ataque estadounidense e israelí muy limitado las bases que emplearon para los ataques. No despegaron sus aviones desde Kuwait ni de Dubái. Se habían abandonado esos sitios. La respuesta es un ataque que en primer lugar es a las pistas, ¿vale? A los aeródromos, se ataca una instalación portuaria de la Quinta Flota, pero al poco vemos ya drones impactar en hoteles, drones impactar en edificios residenciales, en el aeropuerto civil. En Kuwait lo mismo. Estamos asistiendo que casi en tema de drones, lo que en la primera oleada aquella antes de la guerra de los 12 días, que hubo otro escenario tras la muerte de un líder de la Guardia Revolucionaria en Siria, en un ataque al edificio anexo al consulado, o la embajada, no me acuerdo muy bien. Hubo ese ataque que, si te acuerdas bien, fue con drones y después con misiles, y Irán se dio cuenta que fue un error y ahora está empleando todo su arsenal de drones no contra Israel, sino contra los países árabes que están sufriendo daños en una guerra que ellos tampoco habían empezado ni participaban. Y hoy ya vimos un ataque a la refinería de Sí, bueno, Aramco, Aramco. Aramco, justo, a la refinería de Aramco. Y claro, vamos a ver ya una entrada, yo creo, en la guerra de Arabia Saudí, una potencia militar de la zona, que parece que está buscando Irán eso, ¿no? Que intervengan más para atacarle, porque atacó a Francia también, una instalación francesa en Emiratos Árabes, y ayer primero lanzó 2 misiles contra una base británica que no estaba participando en la guerra en Chipre, y posteriormente le lanza un misil que impacta, ¿no? En territorio OTAN, por cierto, y no veo ninguna protesta, ¿no? Diplomática a gran escala. ¿Todo esto es un objetivo que persiga Irán o es el estentor del loco, no sé, de un pollo sin cabeza? Pues no hay que subestimar la locura mesiánica de un régimen que tiene una fuerte conexión islámica, un componente religioso fundamental en su política interna y externa, y tampoco hay que subestimar que está en modo supervivencia. El régimen está atravesando uno de los momentos quizá más críticos de su historia. Su principal preocupación es evitar precisamente que se consolide aquello que más teme, y es que se den las condiciones para que el régimen se desmorone o colapse, pero está tomando tal cantidad de decisiones erróneas que va a ser muy difícil evitar que esto suceda. En primer lugar, ha subestimado la voluntad y la capacidad de Israel.
sobre todo porque a partir del 7 de octubre Israel es un país que ya no tiene ningún tipo de paciencia estratégica y está decidido a neutralizar cualquier tipo de amenaza, sea quien sea, en el lugar donde se produzca, que atente contra la supervivencia de su país o la integridad de sus ciudadanos en cualquier lugar del mundo. Pero también ha subestimado la paciencia de Estados Unidos, que siempre ha apostado, incluido Donald Trump, ha apostado por un equilibrio entre la presión. Lo hemos visto todo este tiempo con enviando todo este armamento y todo este despliegue físico para rodear al régimen y decirle: si quiero te puedo derribar, esta es mi fuerza. Pero lo ha combinado con una mano tendida en el ámbito diplomático. Lo que pasa que los líderes iraníes están continuamente lanzando soflamas de muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Ya yo creo que la paciencia se le agotó cuando el mismo día en el que se rompieron las negociaciones en Ginebra sale el mismo presidente de Perezquian y también Larillani no sé si visteis las imágenes, pero con ataúdes con las caras del propio Trump, el secretario de Estado, el secretario de Ajá. Defensa, diciendo: os vamos a matar, sabemos dónde están. Bueno, ahí yo creo que tocó un poco bueno, el ego. Tocó el ego de Trump y dijo: mira, a este o lo sacamos ya de la ecuación. Pero también ha subestimado a los países árabes. Los países árabes estaban viviendo un momento después del 7 de octubre en el que estaban en stand-by respecto de las relaciones con Israel, quitando esta Emiratos Árabes Unidos, que era el país que no había roto los acuerdos de Abraham y que directamente había manifestado su apoyo a Israel en todos los sentidos. Los acuerdos estaban un poco paralizados. Incluso veíamos que Arabia Saudí había empezado a cambiar su discurso y había dicho: bueno, yo no me voy a acercar directamente a Israel y no voy a promocionar ningún tipo de relación ni de acuerdo con él si no hay a cambio un resultado positivo en la causa palestina, si no se retiran de Cisjordania, es decir, un tira y daca, ¿no? Pero claro, en este momento, atacando directamente objetivos norteamericanos en el Golfo, pero también objetivos civiles de los países, es que ha atacado ya a 11 países vecinos del Golfo y países árabes, incluidos también, como tú decías, países que son europeos: Chipre, Grecia, Gran Bretaña. Es decir, está intentando forzar que estos países se vean tan sumamente agobiados que fuercen una negociación, que provoquen una negociación con Estados Unidos para que pare precisamente la actitud ofensiva de Estados Unidos y de Israel. Pero está provocando todo lo contrario, porque estamos viendo que se sienten tan agredidos directamente otra vez, que lo que está provocando es que ese sistema de alianzas que estaban en stand-by y que con mucha efectividad había roto con el 7 de octubre, se vuelve otra vez a reconstruir de una manera muchísimo más fuerte, incluso que estos movimientos que se estaban dando en los últimos meses entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, de competencia en el Golfo y en el Mar Rojo y en otras zonas, pues quedan en un segundo plano, porque lo principal es asegurar la supervivencia de esos regímenes frente a Irán. Y en este momento creo que una intervención que, si bien habían negado
que su espacio aéreo estuviera abierto a los aviones y al paso de Estados Unidos y de Israel, ahora mismo lo tienen completamente abierto. Es que les acaban de decir a los Sí, dos sí, 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 chicos, sí. Sí, pasar vamos. por aquí, hacer lo Sí, que sí. queráis, quitarnos del medio a esta gente y bueno, y vamos a ver Sí, sí, porque cómo, antes hay que cómo va. recordar que los aviones sobrevolaban Irak. Ahora ya pueden sobrevolar ya directamente a lo mejor a Israel no, pero a Estados Unidos le van a dejar pasar de Jordania directamente a Arabia Saudí, seguro, sin problema ninguno, porque Sí, y yo. además, si ves, termino con esto, si ves un paso muy significativo, es que Estados Unidos además ha ido vaciando de efectivos las bases norteamericanas en el Golfo, la de Qatar, la de Emiratos, Ujú, incluso la de Irak y la de Jordania. Pero todos esos aviones, incluso el F-22, todos esos aviones están en el aeropuerto de Ben Gurión. ujú. Eso es un síntoma pues muy explícito de que está apostando por Israel como un actor estratégico fundamental en Oriente Medio y además le está diciendo a Estados Unidos como bombardees Israel y como bombardees el aeropuerto de Ben Gurión, ya no es un bombardeo a una infraestructura crítica israelí que va a ser defendida por Israel de la manera que ella crea. Es que estás atacándome a mí, porque eso es suelo americano ya, igual que cuando atacas una embajada. Ujú. No, es un tema que es muy llamativo, yo me parece un error, pero bueno, entiendo Total, total. cerrar el Golfo, si lo entiendo, es una medida de libro, y de hecho está en sus manuales, yo hice Mm. programas ya explicando que esas tonterías de la propaganda iraní de hundir el portaaviones está muy bien, pero el verdadero daño es cerrar el Golfo. Pero claro, ¿cómo cierras el Golfo, el estrecho, y dejas pasar a los barcos chinos que no puedes dejar de no pasar? Es decir, si China ve cerrado el estrecho, es la que más va a perder. Es decir, el 90% del combustible, del petróleo que sale del Golfo va a Asia. Y el 32% del petróleo que consume China viene del Oriente Medio, es decir, del Golfo Pérsico. Por lo tanto, es una medida que tampoco puede tomar muy en serio Irán, porque le va a echar encima a los chinos. Es un tema complicado, ¿no? Bueno, Atacar a Arabia Saudí también es un problema, porque no puede vender a China. claro, esa es una de las razones por las que Estados Unidos quiere que haya un cambio en el liderazgo de Irán, porque lo has explicado muy bien, el 90% del crudo y del gas que recibe China proceden de Irán. Y lo que quiere Estados Unidos es asegurar que Irán, que el crudo que se extrae de Irán, no caiga en las manos de un competidor estratégico, de una potencia que utiliza un recurso como es energético, como es el petróleo a bajo precio, porque Irán no deja de ser una gasolinera low cost para China. Y que se vaya precisamente a ese competidor en un momento donde China además está reorganizando todas las salidas estratégicas de la ruta de la seda, bordeando toda la zona del Caspio, que pasa también por el estrecho de Hormuz, etcétera, porque el principal nodo económico, de estrangulamiento económico para China no es el estrecho de Malaca, es como bien apuntas el estrecho de Hormuz. Si se cierra el estrecho de Hormuz o lo controla un Irán favorable a la coalición occidental, a Estados Unidos, etcétera, China se ve seriamente dañada en su economía. Y ese es el objetivo, uno de los objetivos estratégicos fundamentales de Estados Unidos para que haya un cambio en los equilibrios estratégicos de Irán en la zona e intentar que Irán se amolde, se incorpore a todas esas nuevas alianzas que se están gestando, que son
que van más allá, como explicaba, de el del simple intento de querer cambiar de régimen o de la simple necesidad de que se rebaje la cuestión nuclear o de la simple necesidad para Israel de que Irán es un actor hostil, que lo es. Ujú. Pues tenemos muchos temas, porque una cosa que conté el viernes en un programa que fue premonitorio, que fue el ataque israelí a Hezbollah, y yo lo titulé de esta manera: Israel atacará primero. El tema fue justo ese ataque a Hezbollah en el Valle de la Beca, destruyendo varios arsenales, y yo comenté que esto era abrir paso, abrir ruta. Y hoy, esta noche, asistimos, bueno, ayer ya, al ataque con cohetes por parte de Hezbollah, lo poco que le quedaba, en un acto de ayudar a su papá, ¿no? Y ya hubo una respuesta, según fuentes, que el líder actual de Hezbollah también fue eliminado. Pero lo más llamativo de esto que está pasando es el gobierno libanés. Yo creo que este es el momento también de que se liberen en el Líbano de Hezbollah, que hay que recordar que es un grupo estatal, un grupo, digamos, que le quita el monopolio de la fuerza al Estado libanés y lo convierte en un Estado fallido, ¿no? Bueno, tengo entendido, no lo puedo corroborar, pero la información que me ha llegado esta mañana Mm. y no me ha dado tiempo a contrastarla porque me han llamado en el coche mientras venía, era que a quien han eliminado es al representante de Hezbollah en el Parlamento. Vale. Entonces, de ser cierto, junto con todas estas operaciones que Israel está de limpieza, que Israel Ahí. está llevando a cabo en el Valle de la Bekaa, pero también muy cerquita bueno, en el mismo Beirut, en el barrio de Darilla, lo que y significarían es que le está dando un toque de atención al gobierno del Líbano, que los últimos días se está diciendo que tiene dificultades para acabar con la presencia de Hezbollah a nivel militar en la zona de la Bekaa y más allá del río Litani, que ya se había comprometido a quedar, si os acordáis, en un acuerdo que Sí. se firmó hace un par de años y que termina el 31 de diciembre del año próximo, o sea, de este año de 2026. Entonces, Israel le ha venido a decir al gobierno del Líbano: si tienes voluntad para acabar con ellos, es así de fácil. Entonces, a partir de ahora, está en tus manos, junto con todos los programas de reconstrucción del país que necesitas y que están pendientes de resolverse en el momento en el que haya una cierta estabilidad política y militar en la zona, es convertir a Hezbollah efectivamente en un actor político, solo político, y asumir el control efectivo de la seguridad y a nivel militar de toda la zona para que yo no tenga que entrar. Hezbollah, como dices tú, haciendo caso a papá, ha llamado otra vez a la Guerra Santa y a la guerra con Israel en un momento en el que necesita levantar la bandera de que todavía son algo, pero es que están ya reducidas a una simple guerrilla Ujú. y a un simple movimiento. No hay que subestimarlos, porque todavía No, tienen. no, tienen fuerza, tienen fuerza, sí. No hay que subestimarlos, todavía tienen un control, tienen muchísima fuerza de potencia, tienen fuerzas militares, la fuerza Radwan, que se está reconstruyendo y además está muy motivada ideológicamente. Lo que pasa que Israel ha utilizado por primera vez contra ellos el láser, el sistema del El Iron Iron Beam, Beam. el Iron Beam, y les ha dicho: bueno, no tenéis nada que hacer contra la superioridad tecnológica por la que nosotros apostamos. Entonces, Irán está intentando, a través de Hezbollah del Líbano y a través de Hezbollah de Irak, todavía no lo ha conseguido con los hutis,
levantar otra vez, volver a mover las piezas con los proxies. Pero lo que estamos viendo es que los proxies están muy debilitados, que hay una voluntad muy férrea por parte de Israel de acabar con ellos, que hay un apoyo muy explícito esta vez. Veremos cuándo se cansa Estados Unidos de seguir manteniendo el apoyo a Israel en este caso, y bueno, que probablemente el mismo régimen está entrando en un movimiento, si no de deriva, por lo menos de guerra interna, y eso favorece también que Israel pueda atacar todos estos sistemas de mando y control con más facilidad, porque están inmersos en una guerra por el liderazgo y a ver quién es el siguiente el líder supremo y cuánto tiempo dura. Sí, sí. Pues tenemos, claro, escenarios todos muy internacionales, pero a veces hay que meter un poco la política nacional, ¿no? Y ayer yo publiqué, cuando vi salir aviones cisternas estadounidenses de Rota y Morón, publiqué que a ver si es que expulsaron a Estados Unidos de las bases. Pues al parecer se confirma, ¿no? Que España acaba de prohibir el empleo de las bases americanas en España, estadounidenses en España. Claro, esto alguien ideológicamente lo puede compartir, pero claro, esto es un poco una ruptura de unas relaciones que ya están muy tensas ya, entre el gobierno de España y Estados Unidos, ¿no? Lo digo porque tiene sus efectos en más sitios que en la Es, política Oriente Medio, ¿no? es un problema que España sea el único país porque somos un país que hemos apostado por un eje estratégico y estamos en el marco OTAN, estamos en el marco de la Alianza Atlántica y somos aliados estratégicos de Estados Unidos. Y eso es verdad que todos los países, cualquier país tiene libertad para decidir las alianzas con las que quiere estar y en las que quiere formar parte, pero estamos dentro de un sistema estratégico y no podemos ir por libre. Entonces, esto claro que tiene consecuencias a nivel político para España, porque nos saca de la ecuación como miembros confiables de la alianza. Y esto además tiene consecuencias a nivel de inteligencia, porque el hecho de estar dentro de un marco estratégico concreto significa que todos los gobiernos, que todos los estamentos militares comparten inteligencia. España es un país muy sensible al terrorismo, al yihadismo, a los flujos que provienen irregulares, Mm. que provienen del sur. Tenemos una frontera inmediata muy caliente, que es la del Sahel, y en el momento en que se dejan de compartir inteligencia con los socios fiables, pues estamos expuestos. Y eso sin contar que, aparte de que hacemos el ridículo y que hay una disonancia cognitiva entre las acciones militares en las que defensa y nuestros soldados estamos inmersos en las operaciones militares en el exterior y nos dejan expuestos a nuestras tropas, y por otro lado las consideraciones políticas internas que no dejan de ser política de marketing para agradar a un determinado grupo votante Bueno, que cabalga en contradicciones. que cabalga en contradicciones, Tengo el vídeo efectivamente. entero. Si alguien no lo vio, en mi Twitter está el vídeo. En su momento, cuando dice que, bueno, recibir dinero de Irán no significa nada, que Lenin fue financiado por los alemanes para poner fin a los zares. Es complicado, es muy complicado porque estamos haciendo literalmente el ridículo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Eh, no voy a compartir información sensible, pero las baterías antimisiles y todo, bueno, las tenemos de aquella manera. Teníamos que hacer, teníamos que hacer una serie de compras
y el sistema al que hemos de repuesto Ujú. que nos provee el proveedor es la empresa Rafale Sí, sí. israelí. Bueno, pues como les hemos sometido a un embargo, esos sistemas corren el peligro de no ser repuestos y por lo tanto nuestra seguridad pues se ve muy comprometida. Al final, desde presidencia han entrado en razón, se han dado cuenta de que efectivamente no podemos quedar expuestos de esa manera. ¿Y qué se les ha ocurrido? Pues comprárselo a los alemanes. Sí, Es decir, eso pasa. comprárselo a los alemanes que se lo compran a Rafael, con lo Sí. cual se ha triplicado el precio de Eso lo que pasó también pagamos. con el misil anticarro Spike y Lo va a mismo, pasar con muchos componentes, por ejemplo, del blindado 8x8 que se van a comprar. efectivamente. Sí, 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 sí. Efectivamente, entonces, aparte de estar haciendo el ridículo, no sé, y estar pagando 3 veces el precio de lo que estaríamos, de lo que tendríamos que pagar si lo compráramos directamente al proveedor, es que quedamos desde el punto de vista de la inteligencia completamente expuestos en un país que no se lo puede permitir. Sí, sí. No, yo no tengo dudas ninguna del error, pero bueno, es lo que hay. Y sobre todo si entra en juego un ataque a un territorio OTAN, es decir, ahora cómo van a salir de la situación si por algo esto se intensifica y mueren soldados británicos en Chipre en otro ataque, quién sabe. Entonces, a ver cómo salimos de esta situación, porque ahí sí que te tienes que fotografiar, ¿no? En este caso. Pues tenemos claro, un escenario que estamos viendo que se está convulsionando completamente y la parte militar es muy interesante, la parte económica vamos a ver las consecuencias y veremos una subida del precio del petróleo, por lo menos temporal, seguro, lo que dure esta situación. Y si continúan los ataques a las refinerías o a los pozos petroleros, puede que afecte durante mucho tiempo al precio medio del petróleo. Que eso es algo que Irán, como el ahogado, ¿no? Pues va a pegar sus manotazos y golpear todo lo que pueda, porque como a él no le van a comprar nadie, porque también le van a eliminar todo a su sistema, pues nos vamos a encontrar un problema sí que a corto plazo, como la guerra de Irak, ¿no? Es decir, si esto dura poco, va a ser poco, pero si se alarga en el tiempo y ahí no sabemos mucho cuánto duran las cosas, ¿no? Una guerra dura 3 días, como decían los prorrusos en la guerra de Ucrania, y ya vamos para el quinto año, ¿no? Esto lo digo porque hoy mismo ya empieza a haber informaciones contradictorias, ¿no? Unos dicen que hay informes que pensaban que iba a durar 3 días la fase de ataques aéreos, pero yo recuerdo lo que dijo Trump era que iba a ser duradera la campaña. Y ahora ya está él hablando de varias semanas, 6 u 8 semanas mínimo. Te lo digo que es importante entender estas fechas, ¿no? Es decir, esto no va a caer como Venezuela con como unas fuerzas especiales que golpean y marchan, ¿no? Esto es mucho más complicado. El régimen de los ayatolás está mucho más mezclado dentro del sistema, ¿no? No es un sistema tan corrupto como el venezolano, sino que es corrupto, pero aparte es fanático, ¿no? Sí, es que la eliminación de Ali Khamenei no significa o no implica necesariamente la desaparición de la República Islámica, al menos no formalmente y no al menos en los plazos en los que determinados analistas piensan que puede ser inmediata, porque los fundamentos sobre los que se creó son muy sólidos. De hecho, hay está dotada de potentes sistemas de represión, la Guardia Revolucionaria, los BASIG, y tienen el apoyo constitucional. Esta gente, la Guardia Revolucionaria y los BASIG, dependen directamente del poder político, del líder supremo, no dependen del ejército. Es Mm. un cuerpo de represión, es un cuerpo que tiene también un entramado que controla el entramado económico del país, la inteligencia, y por lo tanto está constitucionalmente dirigido para proteger, mantener y asegurar que los fundamentos de la revolución se mantengan intactas. Pero es que además hay otro factor, y es que la República Islámica ha aprendido a sortear
todos esos problemas a lo largo del tiempo y todos esos intentos de querer acabar con el régimen y ha aprendido a gestionar muy bien. Por medio de mecanismos muy cerrados y muy críticos para asegurar que ese 15%, apenas 15% de personas que realmente controlan todos esos resortes políticos, económicos, de inteligencia, se mantengan en el poder. Están muy imbricados, o sea, muy imbricados en todas las capas sociales. De hecho, ahora, ayer justo, y lo has dicho en tu introducción, se acaba de nombrar a Lideza Arafi como uno de los miembros Mm, del Consejo de Liderazgo Interino. Eh, es un consejo que depende del Consejo de Expertos. El Consejo de Expertos es un consejo formado por 88 personas que son los que tienen la capacidad para nombrar, para elegir al líder supremo, al sucesor del líder supremo, cuando supuestamente el líder supremo muere o ujú. muere de forma natural. Hombre, Pero es que me imagino, Marta, que esa reunión de 88 líderes lo hagan por teleconferencia. Eso te iba a decir, que primero hay grupos de poder. Entre esos 88 líderes están, por un lado, las luchas de poder Mira, tradicionales. Marta, te interrumpo. No, Que no, me es acaba que de, es verdad. no, me acaba de venir a la cabeza. 88. Sí, 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 es ese. El número de las dos Hs. O sea, Es que, a parece ver, hecho adrede, ¿eh? no, no lo es, porque esto daría para otro encuentro. Pero el régimen fundamentalista, la República Islámica, Mm, se crea con una estructura similar a las SS, sí, bueno, claro, al Tercer es que Reich. No, no, es lo que comenté yo siempre al existir la Wehrmacht y las Waffen-SS como... sí, 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 pero es que vale, vale. no es simbólico solo. Es que dos de las personas que idearon el sistema de la República Islámica son ex-nazis. Yo esto, si quieres, te lo cuento en otro momento porque Pues lo he sí, 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 contado sí, en sí, sí. una conferencia, lo tengo escrito. Es muy significativo. O sea que no. Y toda la estructura de la Guardia Revolucionaria sigue los mismos esquemas de las SS y todas las estructuras de inteligencia asociadas. Pero bueno, por terminar, tradicionalmente dentro de esa conferencia o ese consejo de expertos de los 88, ahí están las luchas de poder tradicionales entre los conservadores y los más radicales. Y luego está la Guardia Revolucionaria, que siempre intenta meter a su propio candidato. No lo ha conseguido nunca porque, bueno, el régimen ha funcionado, pero ahora sí lo ha metido. Y Alireza Arafi, además de ser un miembro de la Guardia Revolucionaria, es el director de los seminarios de Irán. Por lo tanto, tiene también la legitimidad religiosa para poder ser líder supremo. Y ha sido también el antiguo director de la Universidad de Al-Mustafa, que también es una de las universidades que podemos ligadas a los seminarios de QOM. Entonces, por Ah, lo tanto, es un personaje que junto con Pezeshkian, que está en el gobierno, pero Pezeshkian es el presidente del país y no tiene ningún apoyo ni político ni de liderazgo. El pobrecito es ahí como decirte, como una figura de madera que está ahí puesta, porque no tiene realmente ningún tipo de poder ni de apoyo de ningún grupo. Y luego está el presidente del Tribunal Supremo, Ejai. Entonces, en esa terna, el que tiene más papeletas para ser el líder supremo es Arafi, pero los tres tienen papeletas para que su consejo temporal, porque es temporal hasta que se elija el líder supremo, sea literalmente temporal, porque las declaraciones que vienen haciendo los tres desde ayer
son de tal magnitud que dudo mucho que cuando no se encuentre la ventana de oportunidad, alguno de estos no caiga en el camino. El que tiene el poder real, efectivo, de facto, del país es Larillani. Si me permites, Larillani, que es el secretario del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, Este es laico, ¿no? bueno, este va vestido De civil, de vale. traje. Sí. No le subestimemos, no le subestimemos porque es una de las personalidades más hostiles, más radicales y más mesiánicas del régimen. Es la mano que mece la cuna del poder en Irán desde hace muchos años. De hecho, era el sucesor, el candidato sucesor preferido por el propio Ali, el líder supremo, el que han matado ahora, Jamenei. Genial. No me salía, perdonar. Ya a estas horas estoy ya frita al A cerebro. mí se me fríe todo. Yo ya tengo un cacao este fin de semana que yo ya... Pero, y continuando o hilándolo con la pregunta que me haces, este tipo es probablemente la persona que más intereses cruzados a nivel político, diplomático, económico, de inteligencia tiene en el país, que tiene más todos sus hermanos, toda su familia, él mismo, están posicionados en los lugares más críticos del país. Si Estados Unidos está pensando en un cambio o en un blanqueamiento estilo Venezuela, Ujú. poniendo a alguien como Delcy dentro del poder, el candidato que yo veo con más papeletas es este. No porque le guste más a Israel, no porque le guste más a Estados Unidos, esto no es ideología, Es porque sino controla más porque gente. es efectivamente, porque cuando tú necesitas estabilizar un país y que desde dentro haya una transición lo más tranquila y moderada posible, cuando no hay candidatos dentro del país que tengan la suficiente legitimidad como para hacerse con todos los resortes del poder, Irán no puede caer, no es Venezuela, no es Cuba, no es Siria. Ujú. Este señor, si se aviene a razones, posiblemente sea la persona que veamos que juega un rol significativo en el futuro. Interesante. Muy interesante esto que acabas de comentar. Pues tenemos todo este galimatías, todos estos cruces, ¿no? Y ahora entran en juego los hutíes que dicen que vuelven a actuar atacando. Lo digo por uno más. Como lleva la cuenta Nacho Montes de Oca, hay 17 países ya en el tinglao. Es decir, es importante esto. Podemos decir 17 países, no. Es que dar consideración a los hutíes de país, ¿no? Claro. Porque el Sí, Yemen es el claro. país, los hutíes son rebeldes. Y Hezbollah son rebeldes también, claro. Es decir, vamos a poner 15 más 2. Así lo tenemos claro. Podemos pasar, Marta, si quieres, a las preguntas del público o algo más que puedas comentar. No, 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 Podemos... perfecto, Ah, perfecto. a ver, yo creo que preguntas tiene que haber porque hay mucha gente. O sea que alguien, sí, sí, tenemos muchas preguntas. Buenas tardes. Me gustaría saber si los ataques de Irán tienen algún grado de precisión o van a donde caigan, más o menos, porque no se oye hablar de grandes daños. Bueno, esto yo puedo decir que depende del arma que estemos hablando. Hay armas que sí tienen cierta precisión, los drones, los Sajed, porque tienen precisión, porque van guiados más o menos, y los misiles, cuanto más lejos va el misil, menos precisos tienen. Es decir, los que logran superar el sistema antiaéreo occidental impactan donde pueden la mayor parte de ellos. Vimos impactar en sitios en Israel que no son militares, son residencias, edificios de apartamentos o estaciones de autobús. Es decir, esto es importante entender que no hay precisión, pero lo que buscan es gastar las defensas por un lado y ocasionar daño también en la población civil. Los drones sí, los drones van, muchos de ellos, al objetivo claro, pero claro, me entra la pregunta que me hago yo siempre cuando veo impactar drones rusos Sajed en edificios de viviendas en Ucrania, ¿no?
Si son capaces de impactar contra un objetivo, ¿por qué chocan contra el hotel de 7 estrellas? ¿O por qué chocan contra un edificio de apartamentos? Entonces sale Marta, los pro-iraníes, que son los mismos que los pro-rusos, son las mismas personas, diciendo que en ese edificio vivía un general de la OTAN y en este caso vivían oficiales estadounidenses. Listos son que impactan justo con un edificio, lo queman entero de 20 plantas, pero sí, había un soldado estadounidense ahí. Es decir, Bueno, o te dicen, como dijeron durante la guerra de los 12 días, que en uno de los edificios de Tel Aviv que impactaron es que abajo había un hangar de aviones. bueno, Y mostraron el vídeo y dices tú, pero bueno, a ver, lo surrealista no es que haya gente que se lo crea, lo surrealista es que supuestos analistas de geopolítica y de inteligencia lo den como veraz. bueno, hay uno muy famoso en España, no sé si tú le Ya, sigues o bueno. tienes respeto, el que dijo que murieron 20 italianos. Ese ya superó el récord. Mira, de hecho, hablando de esto, ayer fue una noticia que, a ver, me parece que está bien ser imparcial, ¿no? Esto de las noticias. Pero dar valor a todas las noticias porque pongan el apellido detrás, noticia de la agencia iraní, no sé qué, ¿no? Cuidadín, que cuando tú publicas una noticia diciendo que 4 misiles impactaron en un portaaviones y pones detrás noticia agencia de prensa iraní, no evita que tú tengas cierta necesidad de verificar la información, ¿no? Pero el problema es que ahora hay vídeos de ella malos, no, lo siguiente. Y la gente se los cree, diciendo que mira, el portaaviones americano hundido, nos engañan los medios, madre mía. O son todos bots o las neuronas están en peligro de extinción. Porque hay vídeos muy malos con ella, pero muy malos. No lo quiero poner porque son capaces de decirme después a mi Facebook que soy yo el que promueve YouTube, que promuevo los bulos, ¿no? ¿Lo de España es cierto o es un bulo? No, ya acabamos de confirmar que es cierto. ¿De dónde salió que las imágenes del colegio en Irán eran de Kabul? Bueno, ahí hay una confusión complicada, hubo de todo, ahí sí que hubo un mare magnum de datos, pero yo lo geolocalicé, está en Irán, lo que también expliqué era parte de un cuartel que se había, digamos, segregado del cuartel. Lo que yo no tengo claro es que haya niños o no, no sé cuántos hay porque no se vieron imágenes. Las imágenes que están compartiendo hoy en redes sociales son generadas por IA. Hay una mochila que supuestamente está allí, está generada por IA, según el propio Grok, dice que esa mochila es de IA. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso. El edificio sí era en Irán, no tengo dudas ninguna. No sé tú, Bueno, es que ahí hay dos cosas. Hay por un lado unas imágenes y por otro lado un vídeo. Hay un vídeo que se está difundiendo, que es antiguo, que es de 2021, de un ataque del ISIS, del Daesh, del Estado Islámico en Kabul, contra una escuela de niñas en las que sí mueren un sí, número muy 101, significativo de 101. niñas. Y luego hay un vídeo muy cortito que se ha mezclado con estas imágenes de la escuela de Kabul, de un misil iraní que cambia la trayectoria porque no es efectivo, que cae en una escuela que está abandonada, que no hay niñas y y donde en esa escuela además hay armamento, o sea, está funcionando como un almacén de armas. Yo tengo el vídeo por ahí, tengo los dos, y entonces han hecho como una especie de refrito de la información del misil que cae en la escuela con las fotos del vídeo de Kabul, con lo cual es lo que tú Claro, dices, la claro. falta de verificación de una información que da igual quien te diga la fuente, es que el deber de un periodista y de un analista es verificar lo que recibe. Sí, sí, no. Yo expliqué que el edificio existía, que está ahí, pero más no tengo acceso. También tengo acceso, y lo sé, que en las protestas de enero en Irán, en Teherán, usaban colegios, la Guardia Revolucionaria y los Basij para sus vehículos. Y tengo un vídeo Sí, también. Yo siempre expliqué, y me lo explicó muy bien a todos nosotros el almirante Garat, que va a volver este jueves, que es un crimen de guerra atacar un colegio, si es el objetivo, pero si está militarizado porque hay soldados dentro, ya no. claro. Y el crimen lo comete el que lo militariza.
Esto es algo Ujú. importante entenderlo. Y ojalá no sea cierta la noticia y no haya muerto ninguna niña. Y si murió alguna niña, un desastre. Así lo. Bueno, es difícil que muriera ninguna Si niña. lo hubiese, claro. Primero, era sábado. No, pero hay, Los hay escuelas. No, hay escuelas, sí. escuelas en sábado y Yo, en yo vi Ramadán. un vídeo, eso de Ramadán, no sé, yo vi un vídeo de instituto en Teherán que estaban grabando con el móvil. Y cuando caían las bombas y se reían. Lo tengo puesto en un programa. Pero el sábado, el mismo sábado Sí, o el sí, sí. mismo viernes. Ah, El sábado, vale, sí, sí. me callo, me Sí, callo. sí. Lo que no sé si estaban en clase, pero estaban con las mochilas. Así que es que me llamó la atención porque lo puse en el primer programa que hice Ajá. de jóvenes tirando, o sea, de fiesta. Ah, lo puedo encontrar, lo debo tener por algún lado. Sí, 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 sí. sí. Lo voy a verificar yo también porque me interesa Sí, saberlo, porque claro. eso, yo es que, voy a buscarlo mientras hablamos o resolvemos preguntas. ¿De dónde salió que eso está? Hola, quiero preguntar por cuándo escribió. Espera, espera. Hola, quiero preguntar porque cuando escribo en el chat no ven mis mensajes. ¿Me bloquearon? No sé. Puede ser, yo te veo. Hola, Campa. ¿Crees que Arabia Saudí tuvo peso en la decisión de USA de bombardear Irán? No, no querían al principio ellos, ¿no? A ver, no querían. Lo que pasa que sí es verdad que hay evaluaciones de inteligencia. Yo no las he verificado, pero hay ciertos analistas que dicen que en el último momento Arabia Saudí, pese a decir públicamente que no quería que Estados Unidos entrara en atacar a Irán por la desestabilización que suponía, al final cuando se dio cuenta de que Arabia Saudí era un objetivo directo de los misiles y de los drones de Irán, pidió encarecidamente que le protegiera, abrió su espacio aéreo y pidió que entrara. Yo eso sí me lo creo. Es verdad, y aquí me gustaría aclarar una cosa. Es verdad que hay una competencia religiosa y estratégica entre Arabia Saudí e Irán. Y a Irán le interesa, le ha interesado tener una cierta relación con Israel y con el bloque suní moderado junto con Estados Unidos, porque su principal enemigo por el programa nuclear es Irán, pero las relaciones entre Irán y Arabia Saudí hasta ahora mismo, hasta el mismo sábado, se han mantenido en un nivel diplomático aceptable. De hecho, el principal miedo que tiene Arabia Saudí ahora es que el régimen de Irán cambie y cambie hacia una democracia o un régimen liberal abierto, porque eso sería un terremoto geopolítico en Oriente Medio. Y eso es para otra conferencia, otra conversación. Perdona, estoy buscando el vídeo ese porque puse Tranquilo. varios del festejo, en los festejos que hubo en Teherán cuando cayeron las bombas, porque había vídeos de gente aplaudiendo cuando caían las bombas y este del colegio me llamó la atención. Entonces, claro, cuando salió todo esto dije yo, no, no, cuidado, que yo vi a niños en un instituto y al profesor mandándoles entrar. O sea, por eso ese vídeo lo tengo yo aquí. Si no, buscas los dos, te los voy a pasar los enlaces de los del sábado y el domingo. Eh, Aquí me dice, las escuelas se cerraron el día que comenzaron los ataques. Podéis preguntar a cualquier. Empezaron las clases. Porque estaban en clase, eran las 9 de la mañana. O sea, que más o menos yo creo que sí estaba. Como ya mencioné este canal antes de que empezara la guerra, Irán respondería como represalia a atacar a barcos petroleros y refinerías. De momento, 3 petroleros. Bueno, José Luis, también lo señalé yo en un programa titulado Hundir a los portaaviones no es lo importante, es el estrecho de Hormuz. Y tengo un vídeo explicándolo, porque eso es lo normal. Y de hecho había desarrollado una flota de lanchas rápidas para esa misión. Y tiene todo eso pensado desde, yo creo, Marta, que eso de cerrar el estrecho de Hormuz es desde la guerra Irán-Irak, con la guerra de los tanqueros o la guerra de los petroleros, que ya estaba en marcha. Es decir, eso tiene Sí, sí. como su amenaza, ¿no? Eso va en el ADN, o Sí, sí. sea, es sui generis. Ya sabemos que cuando hay un conflicto con Irán, la primera pieza que se va a mover en el tablero es el estrecho de Hormuz. Es que estoy ahora encontré el del tejado que estaban aplaudiendo
Fue en este momento más o menos. Tengo aquí varios. Bueno, ya, cuando lo encuentre te doy el metraje para que lo tengas. Buenas tardes. ¿Es posible que Estados Unidos a través de la CIA elimine a Netanyahu? Así ya muerto, puede proponer a Irán el fin del conflicto, como decís. Bueno, anda, está muy bien estas conspiraciones y tal, pero no os confundáis. No. Además, no. A ver, podéis imaginar lo que queráis, pero eso no. Bueno, a ver, está muy bien imaginar y hacerse escenarios de what if, pero ese no. Mira, casi es más posible lo que dijo ayer un prorruso de estos, ruso, de verdad, que dijo, los siguientes vamos a ser nosotros. Un escenario más factible. Buenas, de verdad, de los rusos. ¿Qué piensa vos qué medida puede tomar Estados Unidos con respecto al gobierno inglés? No sé a qué se refiere. Bueno, ya sé. No, ya. Esto tiene que ver con el cierre que había anunciado los británicos de imposible usar las bases de Diego García y otras bases para atacar a Irán. Pero ahora que les atacaron, acaba de decir esta mañana que abre el uso de Diego García a Estados Unidos. Por lo tanto, fue tan estúpido todo esto que estamos hablando que me parece que incluso los que están ahora diciendo que es que Israel usó la base de Chipre para sus F-35 era falso, es que no dejaban ni usar a los americanos la base. Y un error gordísimo. De hecho, sabéis que hubo un ataque con B2 ayer desde Estados Unidos y hoy, esta noche, con B1. Lo digo para que veamos las capacidades que estamos hablando estadounidenses. ¿Han atacado Grecia? El ataque a las bases del Reino Unido en Chipre se activa defensa mutua de la Unión Europea. Bueno, no, a ver, esto es importante. Grecia no es Chipre, Chipre es otro país. Chipre está en la Unión Europea, pero el ataque fue a la base británica de la OTAN. Por tanto, el ataque es a la OTAN. Pero no está pasando nada, ¿no, Marta? Nadie pidió consultas ni nadie pidió. No. De hecho, hay silencio de radios, se están haciendo los locos porque, lógicamente, una declaración en cualquier nivel sería escalar el conflicto y nadie quiere. Sí, yo creo que están frenando. No. Sí. Están desescalando, están enfriando precisamente para no escalar. Paco, el Mossad no se escuda Paco, el Mossad no se escuda en civiles o los del Mossad dicen en sus camisas somos del Mossad. ¿Eso no es escudarse en civiles? Bueno, a ver, los agentes secretos son agentes secretos. Un agente secreto no va diciendo soy un agente secreto, ¿eh? Escudarse en civiles es hacer, no sé, una rueda de prensa en un hospital o meter un arsenal de armas en un hospital. Yo que sepa, el Mossad no está haciendo esas cosas. Lo que está haciendo es él mismo, a lo mejor ser el cámara que graba al iraní en su rueda de prensa. Eso sí, pero ¿ves? No estáis confundiendo el tema de escudo humano. Un escudo humano es otra cosa. Es, por ejemplo, un ejemplo, Marta, de escudo humano fue en la guerra de Irak, cuando metieron pilotos estadounidenses en edificios importantes del régimen para que no bombardease Estados Unidos. Eso es un escudo humano. Me dicen por aquí, buenos días, escuché que atacaron una base francesa. ¿Cómo es que Francia no se involucra en la guerra? Bueno, atacaron una base francesa en Emiratos Árabes Unidos. Lo mostré la geolocalización y sí que está llevando su portaaviones Charles de Gaulle desde el Báltico hacia el Mediterráneo. Y Macron dijo que participaba. Iba a participar Alemania, que no tuvo ningún ataque en sus intereses, británicos y franceses. Por lo menos esos van a participar. No sé a qué escala, Marta, si sabes algo ya, porque no se dijo nada. No, están ahí, como he dicho antes, están esperando a ver si se desescala, porque la presión de Irán sobre estas bases es una llamada de atención a los países que son los anfitriones de esas bases. Les está diciendo a Bahrein, a Jordania, a Emiratos, a Arabia Saudí: si vosotros albergáis bases militares de unos países que yo considero que son hostiles y que además vosotros estáis negando el principal principio
que debería seguir un país musulmán islámico, y es que en su territorio no debe haber espacio para un infiel, vosotros vais a sufrir las consecuencias. Y si yo estoy pagando un precio, vosotros tenéis que pagar un precio todavía más grande. Ese es el mensaje indirecto que Irán les está dando a los países del Golfo, de ahí la presión. Pero, como he dicho al principio, yo creo que esto lo que está provocando es todo lo contrario, un alineamiento todavía más fuerte, más sólido de estos países con el bloque occidental, porque no tienen alternativa tampoco, Claro, claro. no la tienen. No, eso está claro que va todo por ahí, ¿no? El tema es cuando tienes un amigo, si es fiel o no. Yo tengo mi teoría, ¿no? De cuando hablan de Rusia, yo la estoy denominando últimamente el amigo del ahorcado. Va contigo y te deja colgado. Es básicamente la política internacional rusa con Irán, al que dijo que iba a defender, que había tenido un acuerdo. Es verdad que era un acuerdo que tenía una serie de puntos y uno de ellos no era defensa mutua. Eso no se atrevió a ponerlo, ese acuerdo. Que si te acuerdas, lo firmó un poco antes de la guerra de los 12 días. Sí, 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 efectivamente la política de Rusia en Oriente Medio busca, eh, tiene tres patas: la parte diplomática, que es muy sólida, de apoyo diplomático a Teherán, pero ahí queda la parte diplomática. Luego está la parte técnica, estratégica, de suministro, intercambio de ayuda y tecnología militar. Y luego está la parte más simbólica, en la que, bueno, me parece que de liderazgo, que Rusia intenta mantener un liderazgo en la región, que desde la caída de Bashar al-Assad ya hemos visto y que está completamente fuera de juego. Pero es que además hay que tener en cuenta una cosa, y es que Rusia también tiene una relación muy difícil o de equilibrio con Israel. No puede meterse en contra, apoyar directamente a Irán sin lesionar los intereses que tiene con Israel. Y con Israel, además de esta cuestión estratégica, tiene algo que es fundamental para Israel, que es la cantidad de población judía de origen ruso en Israel, con lo cual es un equilibrio que para Rusia resulta complicado mantener. De ahí vemos también que la razón por la que Israel no ha apoyado directamente, de una manera más clara y más oficial, a Ucrania, cuando se siente muchísimo más cerca, ideológicamente, desde el punto de vista estratégico, políticamente, con la sensibilidad de saber que Ucrania comparte, igual que Israel, ese miedo existencial de ser agredida por un país que quiere acabar con su existencia: Ucrania, Rusia, Israel e Irán, precisamente por la comunidad judía de origen ruso y Sí, sí. ucraniano. Es un Está ahí complicado, equilibrio está muy complicado ese tema. complicado. Sí, sí, sí. Mira, justo me preguntan una cosa, yo no me suelo meter con otros youtubers, ¿no? Pero bueno, yo es que ya me cansé ya. Me preguntan un poco sobre el rumor de los 20 italianos y tal, si ya es cierto o no. Mira, me voy a una fuente que peca de ser de todo menos. Es neutral, ¿no? Que es una de estas antibulos. Y bueno, lo acaba de decir claramente. Falso. Un ataque directo a una base que alberga fuerzas de la OTAN en Kuwait ha provocado la muerte y heridas a 20 soldados italianos. Falso. Es falso. Italia desmiente bajas militares en sus filas tras el ataque iraní a una base en Kuwait. Y aquí, bueno, te lo explica todo, ¿vale? Es decir, está todo explicado. Hay soldados en Kuwait, no Qatar. Bueno, está hablando un poco de la noticia. Engañoso, el contenido contiene datos correctos, pero ignora elementos muy importantes o se mezcla con datos incorrectos. Falso, el contenido es falso. Esto es una regla máxima de la propaganda y de la mentira. Es mezclar datos ciertos con falsedad. Porque todo falsedad nadie se lo cree, tienes que meter siempre alguna cosa auténtica.
Y en este caso, algo correcto hay, que hay soldados en esos países, pero no fueron heridos. Es decir, esto lo dice Neutral, no lo digo yo ya lo dije ayer. Porque yo tengo una teoría, Marta, no sé tú en este tema de las noticias, ¿no? Cuando dicen que murieron 30.000 franceses o murieron 30 generales en un sitio, alguien llorará su muerte, ¿no? Es Claro, decir, si mueren 30 generales de la OTAN, alguna viuda dirá, a mí que me importan los secretos de Estado, ¿dónde está mi marido, el padre de mis 5 hijos? Y te enteras. Cuando son 30.000 franceses obligados porque han de la Legión extranjera, te enteras, ¿no? Yo creo. claro. Pero bueno. A mí lo que me extraña es como cae un misil o un impacto y de repente dicen, hay 600 muertos. Y dices tú, uy, ¿cómo los has contado así tan rápido? Es decir, esas cifras hay que tenerlas, darlas con muchísimo cuidado y esperar a la verificación oficial. Sí, sí. No, y el sentido común. Y el sentido común, claro. Tú Eso, cuando eso dices por una bomba delante. que penetra 50, 50 metros y no se entera nadie, o sea, dices tú, madre mía, hay, hay algo que tiene que ver sentido común. Que las Claro. hay, ¿eh? Las bombas GV-57, pero solo las tiene Estados Unidos. ¿Cómo afectará a Rusia este ataque a Irán respecto al suministro de drones? ¿Lo compensará con lo que hace en su propio territorio o le supondrá problemas? Bueno, yo tiene un problema de suministros, porque parte de las piezas de Alabuga son de origen iraní. Pero el tema es que la patente ya la cedió Irán y lo van a construir. No sé, yo ahí. Bueno, Rusia de todas formas, si tiene miedo de algo, es de que Irán cambie de bando. También, claro. Porque, porque si Irán cambia de bando, es decir, ya sea porque el régimen cae, la propia población consigue de alguna manera, como sea, constituir, liberarse de este régimen y constituir un sistema libre, más democrático, de la manera que sea, o esto bascula hacia un régimen militar prooccidental, en cualquier caso, si es prooccidental, si Irán cambia de bando, todo el suministro de drones y de misiles, todo el armamento que ahora mismo tiene Irán, que es hostil hacia los países del entorno, va a ser utilizado para mejorar la seguridad y las capacidades del entorno, pero sobre todo va a ayudar a fortalecer a la parte ucraniana la guerra con Ucrania, con lo cual eh, Rusia, en este caso, yo creo que Putin debe estar cruzando los dedos en este momento, debe estar con un susto, pero mayúsculo, contando los dedos y con una tisana para ver por dónde termina el asunto. Sí, sí. Eh, Hay una pregunta aquí que nos pregunta, bueno, es una pregunta, pero no hay un rey iraní en Estados Unidos, no, el que está es el sucesor, no es rey porque, bueno, Sí, no, es el Reza Pahlavi, que es el hijo del Shah. En teoría, hay un movimiento interno en el país que se ve con banderas persas reales, ¿no? O monárquicas, y el grito de Reza, de que vuelva al Shah, ¿no? Que vuelva a Reza. Pero yo ahí no sé qué posibilidad hay, yo creo que lo veo difícil que desde fuera, como un paracaidista, llegue allí, porque es lo que tú dices, ¿no? Hay que manejar un país muy complejo. La gente no entiende tan bien la complejidad de Irán con un 20% de azerís, con sunís, con chiitas, pero también con kurdos, con baluchis. Claro que es muy complicado, ¿no? Es decir, no, a una democracia que voten. Por experiencia en Irak, la gente no votó partidos políticos, la gente votó religiones y etnias. Y eso hace claro, complejo el escenario. el, com- el- el escenario iraní es tremendamente complejo por toda la diversidad religiosa, étnica, del país, pero también ideológica. Ahí es verdad que solamente el 15% de las élites están acaparando el control de todo el país, pero no significa que todo el mundo en Irán quiera que el régimen termine en una democracia al estilo europeo,
y en un sistema de libertad como lo conocemos en Occidente. Hay todavía muchos actores que están de acuerdo con, es lo que yo decía al principio, de que en Irán hay un alma irania, persa, Ujú. de la antigua civilización que mezcla todas estas culturas y sincretismo civilizacionario, pero tiene también una parte islámica y hay parte muy significativa de la sociedad que ha vivido bajo un régimen de islamismo radical mesiánico que comparte. Entonces, no hay un liderazgo interno que aglutine todas esas sensibilidades. Lo bueno que tiene el hijo del Shah es que es un actor externo que podría, porque la corona tiene, la monarquía en cualquier país tiene esa característica de ser como el pegamento, del Sí, sí, sí. cemento que une todas las sensibilidades, pero estamos hablando de un señor que por muy buenas intenciones que tenga, dentro del país no le conoce nadie, no controla los resortes económicos, políticos, de seguridad del país. Yo sinceramente veo muy difícil que este señor, pese a las buenas intenciones, aparezca como el salvador de Irán. Lo veo, francamente, no voy a decir que imposible, porque en esta vida, si hay algo imposible y un país que ha hecho de lo imposible su realidad es Israel, pero ahí Difícil. lo veo muy complicado, Sí, sí. muy Muy bien. complicado. Pues voy un par de preguntas más. No, ¿por qué no se hace lo mismo Arabia Saudí? ¿Por qué no se hace lo mismo Arabia Saudí si el príncipe heredero actual no es legítimo, es su primo? ¿Saben cómo sacó el primo de la sucesión? Bueno, esto es importante una cosa, es decir, desde fuera, lo de legitimidad o no legitimidad es muy relativo. Yo no estoy diciendo que haya que quitar a todos los ilegítimos del poder, sino aquellos que atentan contra los demás países. Es decir, Arabia Saudí hace muy mal en muchos sitios, pero no generó la red de proxies que generó Irán. Es decir, a mí no me cae bien el régimen de Arabia Saudí. Yo no me gustaría vivir allí ni que mi hija se criase allí, pero no está creando redes proxies. Bueno, alguna crean también los Emiratos Árabes Unidos, porque si nos vamos a Sudán con las fuerzas de apoyo rápido, no nos paramos. Y si nos vamos a Yemen con el grupo pro Arabia Saudí y el grupo pro Emiratí, también. Pero la diferencia es un poco lo que están haciendo ellos en el contexto global, ¿no? Es decir, Irán está afectando mucho a muchos países, ¿no? Y como vimos aquí en España, cabalgar contradicciones. Es decir, es parte de la política que Rusia está haciendo igual. Es decir, Rusia está haciendo también muchas cosas por debajo a muchos países europeos, financiando partidos de extrema derecha también. Es decir, esto al final no se salva a nadie. Pero Arabia Saudí no se mete tanto. Yo creo que va por ahí, ¿no, Marta? Yo creo que va por ahí. Es verdad que es un régimen que es disfuncional en el mundo global en el que nos Mm. encontramos. Es un régimen completamente anacrónico. Y es verdad que el príncipe Bin Salman está El carnicero. haciendo todo lo posible. Bueno, sí, el carnicero porque, a ver, es que hay que entender, yo no lo justifico, No, no, hay que entender las dinámicas. Es distinto los creo que países. Sí, 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 eso es. pero creo que hay que entender las dinámicas y la forma de poder y el lenguaje del poder en realidades que son completamente distintas a las nuestras. Estamos hablando de un régimen que no tolera la disidencia. Khashoggi, de ahí Lo este viste. periodista, Mm. de ahí el apodo de El Carnicero, pues no era un simple periodista, era un disidente político, era una persona que pertenecía a una hermandad no tolerada y considerada casi terrorista en Arabia Saudí. Por lo tanto, Mm. dentro de la lógica de preservación de la seguridad del régimen, entra esta forma
en este caso se les fue de las manos, pero se les fue de las manos de una manera que, claro, para un occidental o para alguien que cree en la libertad y en otro tipo de juicios para resolver controversias, pues nos resulta que chirría, ¿no? Pero hay que ver el panorama general y ver cómo Arabia Saudí, que en un determinado, durante muchos años fue un elemento de desestabilización indirecta, creando y fomentando organizaciones ideológicas que luego fueron el germen, junto con la Hermandad Musulmana, de Al Qaeda y de regímenes fundamentalistas. Ahora lleva ya una década haciendo esfuerzos muy significativos para parar la radicalización dentro y fuera de sus fronteras. Y un régimen que se consolida con una alianza estratégica desde el siglo XVII, desde finales del siglo XVII, entre una monarquía, una dinastía monárquica muy concreta, que es la familia Ibn Saud, con una rama teológica muy particular, que es la Wahhabí, pues necesita sus tiempos para adaptarse a las nuevas realidades, aunque los tiempos, el mundo, vaya mucho más deprisa que estas prácticas religioso-políticas que todavía conforman Oriente Medio. Sí, sí, tienes toda la razón. Las mentalidades cambian más lento siempre que digamos que las modas, que la costumbre, ¿no? Es decir, queda esa mentalidad que les va a costar cambiarla. Pero bueno, yo mientras no hagan daño a otros, es un problema Claro. interno de ese país que hay que, bueno, ir solucionándolo, pero aquí estamos hablando de gente que, bueno, que fomentó terrorismo a nivel internacional. Es decir, esto es muy distinto. Es verdad que alguien me dirá, pero Paco, Bin Laden es de Arabia Saudí. Sí, lo sé, pero dentro de Arabia Saudí no puedes olvidar que gran parte del terrorismo islamista fue contra la familia real y que incluso en la Meca hubo un atentado ya en los años 70 de los wahabistas más radicales contra el gobierno, digamos, digamos menos ultra religioso que ellos. Es decir, tienen esas dinámicas internas también propias. Es decir, esto es importante entenderlo, que no es todo que blanco y negro en este mundo, ¿no? Pues vamos Bueno, a... Sí, lo que hay que entender es que en el caso de Irán es política de Estado, y en el caso de Arabia Saudí es la decisión de ciudadanos saudíes radicalizados, radicales, pero no es política de Estado la exportación del terrorismo o de una determinada idea revolucionaria que desestabiliza a la región o a otros países. Yo creo que el matiz es ese. sí, sí. Pues muchas gracias, Marta. La verdad que es una conversación muy interesante. Hay preguntas de todo tipo. Yo justo estaba pensando en este vídeo, dándole vueltas dónde estaba este vídeo y me acaba de aparecer en Twitter. Parece que me lee la mente. Esto está llegando más allá de las cookies. Este vídeo a una comisaría de la policía en Teherán. Yo creo que uno de los objetivos, aparte del sistema de misiles, el sistema nuclear, va a ser el ataque al sistema represivo iraní, ¿no? Un poco para ver si en algún momento el pueblo se levanta, ¿no? Ujú. Algo fácil o difícil desde tu punto de vista. Porque una cosa es Eh, levantarse para manifestarse y otra levantarse militarmente, ¿no? claro, efectivamente, es complicado. Claro, porque tienen que tener armas, tienen que tener algún mando militar que cambie. Eso sería una opción, ¿no? Tener algún militar que dejase de obedecer órdenes y entregase a sus hombres a la revolución, ¿no? Algo que, Hombre, bueno, no sería... no es descartable. De No, no, hecho, no. las declaraciones de Trump y del propio Bibi Netanyahu van por ahí, van diciendo, nosotros os hemos ayudado, pero ahora la decisión la tenéis que tomar vosotros, tenéis que ver. Y luego hay dos llamamientos, tanto a la Guardia Revolucionaria como al Ejército. De hecho, si vemos que vamos ya tres días de guerra, o sea, 3 días de conflicto. En estos 3 días hasta esta hora no se ha tocado ningún elemento
del No, ejército no. regular. Se ha tocado elementos de la Guardia Revolucionaria, de los BASIC, etcétera. Por lo tanto, les está diciendo, rendiros, porque si os rendís y podemos hacer un cambio de régimen acordado, no lo ha dicho de esta manera, pero Y dijo que al indirectamente le ejército, está sí, diciendo como Venezuela. Y hay elementos del ejército que sí están mostrando su disposición a ponerse en manos de las nuevas autoridades si el régimen islamista cambia de rumbo y al servicio del pueblo iraní. Lo que sería peligroso es que desde el exterior se empezara a armar a milicias particulares, porque hay muchos grupos de presión dentro. Están los árabes, los baluchis, los kurdos. De hecho, hoy el régimen iraní, la aviación iraní, ha atacado objetivos kurdos en Irán. Y eso sería un factor de desestabilización porque podría derivar en una guerra civil que nadie quiere. sí, sí. Vamos, Ahí yo creo que sería un error empezar a armar a este tipo de milicias o sí, de sí. gente, ¿no? El mensaje de Trump hoy lo dijo, algo del ejército. Lo oí yo esas palabras de que el ejército tenía que hacer su labor de defender a su pueblo. Así, unas Claro. palabras así. Pues muchas gracias, Marta. Todo un placer hablar contigo. Espero que en breve vuelvas por aquí para explicarnos más sobre Irán, sobre su funcionamiento y el origen un poco de esa revolución vinculada con el nacionalsocialismo, que no es nuevo porque también los partidos tipo Baas, ¿no? También tenían esa influencia clara y sin dudas sobre nacionalsocialismo con un toque islámico. En el caso de el partido Baas, más laico y en este caso totalmente religioso, ¿no? Pues muchas gracias, Marta. Y si quieres decir algo al público como despedida. Nada, un placer, me he sentido muy a gusto y quiero darte las gracias a ti y a todo el público que ha visto este directo y nada, desearles que tengan una muy buena tarde y que este conflicto sea lo más corto posible y lo menos lesivo también posible para todo el mundo. Pues muchas gracias. Esperemos que dure poco y que acabe con una dictadura de más de 47 años y que el pueblo de Irán sea libre, eso sí, libre sin el caos que a veces llevan las liberaciones, como por desgracia fue en el caso de Irak y también en el caso de Libia. Por eso es mejor a veces controlar un poco, como muy bien explicó Marta, el caos que venga después y una transición lenta pero segura, ¿no? Yo esto es muy importante. Pues muchas gracias a todos. Volveré esta noche a hacer un programa si veo noticias importantes, estar atentos a la programación de Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, pero sobre todo recordar que hay otro canal, que es el canal Historia, y ahí sigo luchando por la historia, haciendo programas de historia militar, que os invito a conocer si sois nuevos, buscar Bellum Artis Historia Militar, aquí también en YouTube. Y si queréis saber sobre geopolítica, mi libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, os explica muchas cosas de las que estuvimos hablando aquí. Y yo creo que es muy importante entender en el capítulo que dedico democracia frente a autocracia, el hecho que las dictaduras quieren acabar con las democracias porque somos el reflejo de lo que ellos no son. Y por eso quieren acabar con nosotros poco a poco. Por eso también es ese enfrentamiento ideológico que no se puede olvidar. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Historia Militar.